¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos este 29 de julio del 2020 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, noticiad en los pueblos sus obras. Gracias a Dios. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, en eso de allá de 1002. Y estamos muy a gusto de que nos pueda acompañar en este programa que es para usted, para su familia, para que leamos la palabra de Dios y encontremos la verdad. No queremos ponernos a favor de ninguna doctrina, de ninguna iglesia. Queremos estudiar la palabra del Señor, la cual estamos seguros que usted tiene. Por favor, búsquela, vamos a tomarla así. Hoy tenemos dos segmentos, si el Señor nos permite. Primero, nuestro pastor en Consultorio Bíblico, su sección que él tiene, para a través de la Biblia fundarnos en ella ante las mentiras o confusiones que puede haber. Y segundo, continuaremos hablando acerca de Apocalipsis, si el Señor lo permite. Por favor, quédese a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, que decimos que en Él está la vida. Que Él sea. 911, ¿dónde es su emergencia? Es un gozo muy grande, como siempre les digo, que podamos estar aquí para servir a Dios y a ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos. Es una tarde muy calurosa, pero aquí a pie de la cascada está muy fresco. Ojalá usted estuviera aquí porque disfrutaría esta quietud que hay aquí en nuestro amado templo Agape. En los pajarillos, la brisa, la sombra de los árboles, tenemos una fuente, todo es muy bonito. Pero más bonito es saber que estamos sirviendo al Señor, no perder el tiempo, no desperdiciar nuestras vidas. Y en esta sección, consultorio bíblico de su programa SOS 911, Rescate del Alma, pretendo contestar, fundado exclusivamente en la Biblia, en la palabra de Dios, las preguntas que nos hacen llegar al correo o al celular o correo y celular es lo mismo. Bueno, personalmente, donde nos encontramos, allí surgen preguntas. Y esa surgió hace unos días, apenas unos días. Sin embargo, hace como 3 años toqué este tema aquí. Bueno, déjeme compartírselo porque estoy seguro que va a ser de interés para usted. La pregunta es esta. Pastor Ceras, ¿qué son los eunucos? Eunucos. Es una palabra rara, yo lo sé. Es una palabra que viene del idioma griego y literalmente significa cuidador
de lechos, vigilante de camas. Y se refiere a unos hombres muy fuertes que existían en las cortes orientales, donde aquellos grandes potentados, los monarcas, tenían unos cuartos, unos recintos ahí con mujeres bellísimas. Ellos disfrutaban de ellas sexualmente, pero como tenían que salir a sus negocios o a la guerra, tenían que cuidarlas para que nadie las disfrutara. Entonces nombraban a estos personajes los eunucos, por eso eran los cuidadores de lechos. Bueno, ¿y cómo saber si no los eunucos se daban la gran vida sexual con estas mujeres mientras no estaba el dueño? Sencillo, los castraban, les cortaban sus partes genitales. Eso es lo que quiere decir eunuco, un cuidador del lecho. Y era una persona, repito, que estaba mutilada. Aunque en un sentido secundario, no todos los eunucos eran castrados. En las cortes orientales antiguas, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Egipto, Potifar era una persona eunuco, sin embargo, estaba casado. Es que quiere decir también, y ese es el segundo sentido del término, alguien que es de toda la confianza del rey o de su amo, una especie de brazo derecho, una especie de mayordomo. Pero lo que nos interesa es saber lo que la Biblia dice, y al respecto le comparto literalmente, vean que estoy leyendo la Biblia, en Mateo 19, en cierta ocasión en que Jesús habla del matrimonio. Y él dice varias cosas fundamentales que no han sido derogadas acerca del matrimonio. Una, que el matrimonio es una institución, déjeme decir así, inventada por Dios. Ni por el diablo, ni por los seres humanos, sino por Dios. Desde el huerto del Edén, él celebra el primer matrimonio, él oficia el primer matrimonio con Adán y Eva, nuestros padres. Pero, segundo punto que dice él, el matrimonio que él establece no admite divorcio. Dios aborrece el divorcio. El matrimonio es para siempre. Dice aquí el Señor, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ese es el versículo 6 de Mateo 19. Y el Señor aborrece, tercer punto, el divorcio. Se le acercan los discípulos, no los apóstoles, sino los discípulos, la multitud que estaba allí. Y el Señor les dice, bueno, la única manera en que permito que haya divorcio es por infidelidad conyugal, por adulterio. Cuando hay traición conyugal, es la única ocasión, la única razón por la que el Señor permite, no ordena, permite el divorcio. Entonces se le acercan los discípulos y le dicen, bueno, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 10. Ellos como que dijeron, no, Señor, está muy grande la carga. Si así es, pues mejor no conviene casarse. Fíjense qué actitud. ¿Estaban mejor así? Es como si alguien dijera, lamentablemente a veces nuestros amados mueren. Y si alguien dijera, si este dolor de mi hijo lo iba yo a sufrir, más hubiera convenido que no tuviera yo hijos. No podemos pensar así. Pero la respuesta de Jesús es lo que nos atañe en esta tardecita. Él dijo así, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado, concedido. Escuche el 12. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos de eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron a ellos mismos eunucos, escúcheme bien, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de soportar esto, que lo sea. ¿Qué le parece? Jesús habla de 3 clases de eunucos. 1, los que así nacieron desde el vientre de su madre. Algún problema congénito impidió que se desarrollaran sus partes nobles completamente, y así nacieron. Muchos casos ha habido así. Segundo, aquellos que son hechos eunucos por los hombres. Estos son los castrados.
los que estaban al cuidado de los harenes orientales. A veces en las guerras, a veces por venganzas, a veces por cosas de algo terrible, una actitud sádica, cruel, y yo creo que hasta satánica, se les castraba. Ese es el segundo grupo. Pero hay un tercer grupo que es el más importante. Es, creo, al que Jesús le da más importancia en esta ocasión, y es el de aquellos que se hacen a ellos mismos eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué le parece? Este grupo de personas son personas que nacieron normalmente, sexualmente normalmente, plenamente, no fueron castrados por ningún hombre, pero para dedicarse a Dios plenamente, sin distracciones, sin problemas. Dice Pablo, los casados tienen cuidado de su esposa, cómo agradar a su esposa, pero el soltero tiene cuidado de cómo agradar a Dios. A eso se refería él. Hay personas que, concretamente en 1 Corintios 7, el Señor habla de todo el capítulo, lo dedica al matrimonio, al divorcio, al adulterio y a estos eunucos. Los eunucos espirituales son personas que por amor a Dios, para santificarse, para dedicarse, como se dice ahora, de tiempo completo a la obra de Dios, deciden no casarse, pero deciden ellos. Nadie se los impone. No es que su organización religiosa se los impone así, no. Ellos voluntariamente, pero lo hacen si llenan un requisito que quisiera compartirle. Le voy a leer textualmente lo que el Señor dice en la 1 Corintios, capítulo 7. Tomaré unos versículos. En el versículo 1, así es escrito. En cuanto a las cosas que me escribieron, dice el apóstol Pablo, bueno es al hombre no tocar mujer. Mire, Pablo dice, bueno, ustedes me escribieron acerca de unos problemas. Yo quisiera que no tuvieran relaciones sexuales. Ahí lo dice. Bueno, pero hermano Pablo, usted dice esto, pero pues yo tengo deseos sexuales, me gustan las mujeres. Si es una mujer, me gustan los hombres. Eso es normal, eso no es perversión sexual. La perversión es que a un hombre le guste a otro hombre o a una mujer le guste a una mujer en ese sentido sexual. Eso es abominable delante de Dios y eso no se ha derogado. Dios aborrece el homosexualismo y el lesbianismo. Y ahí mismo los versículos 7 al 9, así está escrito, y esto aclara la cosa. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo como yo? Pablo tenía algo especial, un regalo de parte de Dios que se llama don de continencia. Don de continencia. Pablo no tenía deseos sexuales y no porque fuera un anciano ya incapacitado, senil, y no porque fuera homosexual. Seguramente él era viudo en este momento, porque él era miembro del Sanedrín y uno de los reglamentos, de los requisitos para ser miembro del Sanedrín es que fuera casado. Pablo en este momento, todos los estudiosos de la Biblia, los eruditos, por supuesto yo no lo soy, están de acuerdo en que él era viudo en este momento que escribe esta primera carta. Repito, lo vuelvo a decir, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada quien tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra manera. Digo pues a los solteros y a las viudas, que les sería bueno si se quedaran como yo, como él, sin casarse. Pero no sin casarse y estar de ociosos, no, sin casarse para dedicarse y consagrarse a Dios y a sus cosas. Pero si no tienen don de continencia, si están diciendo a la mujer o al hombre, si se le van los ojos tras las mujeres y tras los hombres, normal, no es perverso eso. Mejor cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. ¿Cómo quemando? Bueno, es una palabra muy gráfica, hasta yo la entiendo. Para no tener tentaciones sexuales, mejor cásese. Allí en el matrimonio, de una manera santificada, se cumple el deber conyugal, se tienen las relaciones sexuales. Claro, no es el motivo fundamental para casarse. Hay motivos más elevados, emocionales, afectivos,
para casarse, pero este es uno de ellos. El Señor desde el huerto del Edén dice, ya no van a ser más dos, sino van a ser uno. Van a ser dos, pero una sola carne. Se van a unir en todos los sentidos, no solo físico, sino sentimental, emocional, afectivo. Ahora, cuando Dios dice esto, Dios da doctrina, y esto quisiera que usted no se me distrajera, se concentrara. Dios jamás, escúcheme bien, jamás tuvo en sus planes que el hombre fuera soltero. Desde el huerto del Edén, Él crea a Adán. Y cuando el Señor ve a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. No es bueno. Génesis 2:18. Le voy a hacer ayuda idónea para él. Adán veía, qué sé yo, una palomita con su hembra, una ovejita con su hembra, su macho, pero Adán estaba solo. Entonces Dios, sabiendo que no es bueno que el hombre esté solo, le hizo a Eva y los une en santo matrimonio. Ahora ellos están disfrutando del sexo, pero de una manera santificada en el matrimonio. Miles de años después, el Señor le hace a nuestro hermano el apóstol Pablo decir lo siguiente: honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Esto quiere decir que deshonroso es en todos la soltería, la fornicación, las violaciones, el incesto, cosas terribles que han habido, perversidades sexuales. Pero el matrimonio es algo honroso. Esto es algo que usted no debe perder de vista. Hay una doctrina falsa de la iglesia falsa que enseña y se llama el celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal. Y esta iglesia impone, no es una decisión voluntaria, es un requisito para ser ministro de esa iglesia, que sus miembros, hombres o mujeres, sus ministros, hombres o mujeres, queden solteros. Pero Dios, a la gran mayoría de esos hombres a quienes se les impone el celibato sacerdotal, no les dio don de continencia. Y entonces, por cumplir un requisito humano, en ese sentido son hechos eunucos por causa de los hombres. Se están quemando en tentaciones. No es cierto que es que así se consagran más a Dios, es que así son más santos, porque los hechos desmienten, pero a gritos, derrumban hasta sus cimientos lo que se dice falsamente. No es que se consagren más a Dios. Ha habido casos de violaciones, se han descubierto, ahorita está en un escándalo terrible esa iglesia por casos de pederastia de altos ministros, fíjese, embarazos no deseados, abortos, asesinatos, cosas terribles. La historia no me deja mentir, no es que estoy inventando algo. Usted puede leer cualquier libro serio acerca de esto y lo va a descubrir, o lea los diarios, ahí está eso. Pero lo más grave, cuando el Señor sabe que personas que no tienen don de continencia se les impone esto, es que están siguiendo una doctrina de demonios. Quizás os diga, pero pastor, ¿cómo dice usted eso? No lo digo yo, lo dice Dios. Esto del celibato sacerdotal se estableció como dogma hasta el año 1079, fíjese, 10 siglos después de la muerte del Señor, por un Papa, Bonifacio VII. Esto no lo practicaban. Los apóstoles eran casados. La Biblia dice que era casado. Pedro tenía su suegra. Los apóstoles, la primera de Corintios 9:5 dice que los apóstoles traían a sus esposas. Esto no viene de Dios, esto es satánico. Y dice el Señor ahí, en la primera de Timoteo 4:1, así está escrito: pero el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, dice manifiestamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, dejarán la doctrina santa de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Textualmente se lo comparto. Doctrinas de demonios. ¿Como cuál, me dice usted? Que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia y prohibirán casarse.
Si usted sabe de una iglesia que prohíbe a sus ministros casarse, está usted oyendo y sabiendo y está usted frente a una iglesia que tiene doctrina de demonio. No lo dije yo. Si ama usted la verdad, usted tiene que reconocer que lo que le digo es palabra de Dios y actuar en consecuencia. Y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Si usted sabe de una iglesia que prohíbe comer ciertas carnes, ciertos animales, es una doctrina de demonio. Con todas sus letras, el apóstol Pablo lo dice, está hablando lleno del Espíritu Santo, y con todas sus letras yo se lo he compartido porque aunque no soy divinamente inspirado, soy guiado por Dios a través de la palabra de Dios. Hoy creo que el Señor ha sido muy claro. Ya tenemos esos casos. Si usted tiene deseo de casarse, bueno, lo felicito. Espere en Dios, ore a Dios, pida al Señor. Él ya tiene a su esposa o a su esposo futuro, pero espere en Él. Ni eunuco porque así lo nació usted, ni eunuco porque yo espero que jamás los hombres le hagan esto a usted. Pero tampoco eunuco por causa de Dios si usted no tiene don de continencia. Si le imponen ser soltero, eso es una doctrina de demonios. Si usted desea casarse, cásese y goce la vida, como está escrito en Eclesiastés 9:9, con la mujer que ama todos los días de su vida. Esa es mi oración para usted y espero que cualquier duda que haya habido haya quedado desvanecida, despejada, y con todo estamos a sus órdenes. Ahí va a aparecer en el celular de usted, de nosotros, y estamos a su disposición. Hablamos con tranquilidad, nos tomamos un cafecito y esperamos extender más este tema tan importante y delicado. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 211, ¿dónde es su emergencia? No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por tu vida, por Gloria a el Dios. mensaje. Que el Señor nos ayude
a aprender lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y esto va a ser bueno para nosotros, de bendición y de descanso, de aplicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir con nuestro tema acerca de Apocalipsis. Estudiamos los primeros 3 versículos hace algunas semanas y ahora vamos a continuar con los versículos del 4 al 8, si es que nos da tiempo, si no, queremos seguir disfrutándolo. Vamos a ir leyendo, le invito a que por favor busque su Biblia, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Escrito está: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Gracias a Dios. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y tomando enseñanzas acerca de esto. Amén. ¿Cómo ves tú este versículo? Bueno, Apocalipsis, y qué bueno que te dio Dios el deseo de hablar de Apocalipsis. Es un libro muy importante. Creo que junto con los otros 65 es el más importante de la Biblia, pero ha creado mucha confusión. Algunos hasta les da miedo, fíjense. Pero alguien nos dijo por ahí: pastor, qué bueno que van a hablar de Apocalipsis. Ese comentario con pocas palabras me dio un aliento muy grande y se lo compartí a Johnny. Aquí Juan, discúlpenme, está en la cárcel, ya es un anciano. Está en la cárcel ahí en Patmos, una isla solitaria, por su fe en Cristo. Y el Señor envía un ángel. No dice quién es el ángel, así que ¿para qué especular? Para que le revelara, eso quiere decir Apocalipsis, todo lo que había sido, lo que estaba sucediendo y lo que había de suceder. A eso se refiere. Y en este versículo 4, Juan escribe a las 7 iglesias, porque el ángel se lo dijo. Esas 7 iglesias aparecen en el versículo 11 y son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son iglesias de Asia Menor, lo que ahorita es Turquía. Esas iglesias realmente existieron, son históricas. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia han descubierto por sus estudios que cada una de ellas representa una etapa de qué ha pasado a la iglesia en estos 2000 años. Esto es interesantísimo, lo vamos a ver un poquito después. Pero déjeme decir algo porque tiene que participar el Johnny. Sí, gracias a Dios. Dice que el Señor es, el que era y el que ha de venir. Esto habla de eternidad. Jesucristo es el que ha existido, el que existe y el que existirá por siempre. Uno de sus nombres sagrados en hebreo es el Olam, el eterno. El Señor es el que va a dirigirse a Juan y en esta tardecita a usted y a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Gracia y paz a vosotros, dice ahí el texto, gracias a Dios. Eso es lo que vino el Señor a darle a las iglesias, a la iglesia. Estas 7 iglesias en un conjunto que simbolizan a la iglesia en general, que es lo que el Señor quiere para usted si usted se acerca al Señor. Gracia y paz, bendición y vida eterna. Jesucristo es el que va a establecer su juicio, pero aquí está hablando en este versículo 4 de los 7 espíritus que están delante del trono, gracias a Dios, y de él vamos a hablar porque es algo muy importante. ¿Quiénes son estos 7 espíritus que están ahí? Bueno, los 7 espíritus, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escrito está: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos, 4:5, y delante de su trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero con inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y es algo muy importante, porque hay una profecía, o en el Antiguo Testamento se dice en Zacarías 4, lo leo porque la Biblia es la que nos va a dar luz, 4, 2, 6 y 10. Y me dijo: ¿qué ves?, le pregunta el profeta. Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos por las lámparas que están encima de él. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con E mayúscula, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 10. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Gracias a Dios. Los 7 espíritus aquí se refiere, entendemos, al Espíritu Santo. Gracias a Dios. Y de ese asunto no tenemos ningún problema. Antes de pasar al siguiente versículo de Apocalipsis, queremos también leer un pasaje importante de Juan capítulo 5, 22 al 27, porque habla acerca de que el juicio no lo va a establecer el Padre. El Padre le dio todo el juicio al Hijo.
Amén. Y me gustaría que lo leyéramos porque es muy importante. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, Así es. sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Jesucristo no solo es el único camino de salvación, sino que además Él es el juez. En relación la relación que tengamos ahorita, en la vida ahorita, hoy, es determinante antes de morir, ¿no crees? Sí, sí, absolutamente. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no la tiene, no lo tiene Él, no tiene la vida. Pero hay que tenerlo en vida. No espere a que alguien rece por usted. Amén. Sigo ahí al versículo 27, versículo 23. Para que todos honren al Hijo, Juan 5:23, como honran al Padre. En el mismo nivel. Así es, porque Jesús es Dios, como Así el Dios, así como Dios Padre es así. Amén. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesucristo es el unigénito de Dios, no es un arcángel. Jesucristo debe de ser honrado, debe de ser adorado como el Padre. Darle una adoración menor a Jesucristo es blasfemo, sagrado, ¿sí? sí. Y es politeísmo, porque Además. entonces ya tenemos dos dioses, un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula, lo cual Escuche eso. eso no es así. El 24 me gustaría pedir porque es precioso, Juan 5:24, Sí, amén. que habla acerca de la salvación que es por la fe en Jesucristo. En Sí, la cual, solamente por eso. en la cual si lo aceptamos a Él como el Hijo del Padre, ahí está la salvación. Por favor. Amén. Así es escrito. De cierto les digo, el que oye mi palabra es Jesucristo el que habla. Y crea el que me ha enviado, tiene, no tendrá, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más pasó, no pasará, pasó de muerte a vida. Amén. Gracias a Dios. Si lo aceptamos con fe, como el divino unigénito del Padre, Él es así, como único Salvador, tomamos su sacrificio como suficiente por nuestros pecados, entonces al morir veremos a Jesucristo como nuestro Salvador. De lo contrario, pues lo veremos como nuestro juez y a condenación. Oír no da vida eterna, sino que dice ese texto, aquel que oye mi palabra y cree al que me envió. Hay condenación, ¿sí? Hay grados de condenación, hemos tratado ese tema en este programa, pero rechazar o vivir un falso cristianismo lleva a condenación. Sigue este pasaje 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y 27, también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Gracias a Dios. Amén, amén. Todo el juicio. Tiene Jesús, Jesús. Juan así lo vio, ¿no? En el juicio del gran trono blanco. Así es. Tenía Jesús, Señor. Así es, no es Dios Padre. Así es que tenemos que tener en cuenta esto, porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Y Pero cuando- rechazo a Cristo. Sí, exacto. Y le preguntas, bueno, pero ¿de qué manera crees en Dios? El Dios de la Biblia, y pues ya no saben qué decir. Le pregunto a usted, ¿y ha leído la Biblia? ¿Cree en las revelaciones en las cuales, las nuevas revelaciones, cuando la misma Biblia, como lo acabas de leer tú hace 10 minutos, nos prevén contra eso? Así Es impresionante que el Señor lo dijo, decías tú, 1700, milenios. exacto, Gloria a Dios. 1000 años antes Gloria de a que Dios. pasara ese dogma que dices, lo dice la palabra del Señor. Sabía que iba a suceder, sí. Oh, eso me dice cómo el Señor lo tiene todo para que conozcamos la luz a través de la palabra Amén. del Señor. Una de las pruebas de que es palabra de Dios es eso, el cumplimiento Así es. anunciado siglos antes. Gloria a Dios. Le pregunto, ¿cree usted en Dios? Y no solamente en Dios, sino en Jesucristo como Dios. Eso es la clave. Esa es la clave. ¿Cree usted que resucitó al tercer día? Hay un libro precioso que habla acerca de la resurrección. Y solamente le digo algo de este. Se llama Evidencia que existe un veredicto. Todavía no se ha forjado y jamás se forjará el arma que destruya la confianza racional en los registros históricos de este evento trascendental y preanunciado. La resurrección de Jesucristo es la verdadera ciudadela de la fe Amén. cristiana. Amén. Gracias a Dios. Ese es nuestro fundamento. ¿Así cree usted? ¿O solamente en un Dios que cuando tiene problemas, pues busca a Dios y cuando se acaba el problema me olvido? Por favor, no seamos así. Dice ahí, ¿por qué? Porque regresemos a Apocalipsis. Por favor, versículo 5, papá. Sí, sí. Y continúa, por Así favor. nos hablamos. Sí. Sí. Leo el 5, ¿verdad? Sí, por favor. Así está escrito. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre.
Gloria a Dios. ¿Qué versículo? Gloria a Dios. Qué ¿Cuántas enseñanzas de eso, por ¿Cuántas, favor? Señor? Claro. Hay 3 títulos para el Señor. Testigo fiel, primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. Testigo fiel. La palabra para testigo, tú lo has dicho últimamente, es alguien que muere por lo que cree. Jesucristo murió por lo que él creía. Él sabía que era el Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho carne. El primogénito de los muertos, lo que Dios quiere decir a través de Juan aquí, es que Jesucristo es el primero que murió y resucitó para no morir jamás. Si usted piensa, por ejemplo, en Lázaro murió, Jesús lo resucitó ahí en Betania, pero volvió a morir meses o años después. Pero Jesucristo murió porque era necesario que derramara su sangre por nuestros pecados para redimirnos, resucitó y nunca más la muerte se va a enseñorear de él. Gloria a Dios. En Romanos 6:9, así es escrito: sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, Gloria a Dios. ya nunca más. La muerte no se enseñoreará más de él. Gloria a Dios. Mire usted en quién ha creído. Gloria a Dios. Mire usted, mi amigo y amiga, en quién lo estamos invitando a que crea. En alguien que tiene dominio sobre la muerte, y porque él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Eso es el primogénito de los muertos. En 1 Corintios 15:20, así está escrito: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. Gloria a Dios. El primero que se levantó de entre los muertos para no morir jamás es él. De ahí toda la iglesia se va a levantar del sepulcro cuando el Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llame a su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos glorificados en nuestros cuerpos y nunca más moriremos. Ahora, dice aquí, el príncipe de los reyes de la tierra. Cuando Jesucristo venga a reinar, Juan lo vio en Apocalipsis 19, dice que él viene en un caballo blanco con su ejército, los santos, los ángeles y la iglesia, pero el que va a pelear es él nada más. Esto es en la batalla de Armagedón. Gloria a Dios. Va a ocurrir, pues, en cualquier instante, porque el Señor viene ahora, se lleva a su iglesia, hace el rapto, arrebatamiento, y vienen 7 años de gran tribulación. Dentro de 7 años el Señor vendrá, y dice Juan que lo vio, traía su ropa ensangrentada, en su pecho y en sus muslos, con su vestidura, traía 3 títulos sagrados: el Verbo de Dios, fíjense, el Verbo de Dios, el testigo fiel, porque hay un testigo falso que va a aparecer por obra de Satanás. Ese es el testigo fiel, Jesucristo, y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Juan está diciendo. Y dice además ahí, vuelvo al versículo, estamos en el 5. Esto es doctrinal, y es fundamental para el cristianismo verdadero. Dice: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. No hay otra manera en que nuestros pecados pudieran haber sido lavados, sino con la sangre de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué lo quita con su sangre? Porque su sangre es inmaculada. Jamás cometió pecado, ni con el pensamiento. Por eso su sangre tiene poder para limpiar nuestros pecados. Y así lo dice el mismo Juan. Años antes escribió y dijo así en su primera carta, de las 3 que escribió, capítulo 1, versículo 7. Así es escrito: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y escúcheme, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo, soy enfático, todo pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén, por siempre. Cuando Jesús viene en caballo blanco, dice la palabra de Apocalipsis 19:11, que viene con el nombre de Él es el fiel verdadero, Amén. y que con justicia juzga y pelea. Amén, Gracias a amén, Dios. amén. Él es el testigo fiel. Gracias a Testigo Dios. fiel y verdadero. No es nuestra línea mencionar iglesia, le digo, sino hablar la palabra del Señor, y la doctrina, cuando es falsa, queremos fundarnos en la palabra de Dios y que usted la conozca. La palabra de, ¿por qué? Porque hay una doctrina que dice que Jesús es el primogénito, pues tuvo más hermanos, o que Satanás era uno de sus hermanos, ¿no? Qué delicado. Jesús, como dice muchas veces en la Biblia, y usted conoce el texto más famoso que es Juan 3:16, es el unigénito del Padre. Así es. Jesús no tuvo más hermanos celestiales, no tuvo, no hay más. Celestiales no.
Esta primogenitura es con referencia a su resurrección, como bien dice. En Colosenses también 1:18 dice, y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga él la preeminencia, gracias a Dios. Así es. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el Antiguo Testamento, la bendición de la primogenitura no solamente era para el primer hijo, no siempre, ¿no? Si alguien sabía de temas de primogenitura, pues eran los patriarcas de Génesis. Y por ejemplo, Jacob y Esaú. Esaú fue el primero que le nació a Isaac, ¿no? Sí. A Isaac, gracias a Dios. Pero cambió su primogenitura, la despreció por un plato de lentejas, de potaje, con su hermano menor Jacob. En Génesis 29, 25, 34. Y ahí no era el primogénito. No, pero ahí él obtiene, Sí. sin forzarla. Claro. Esaú la desprecia. Sí. ¿Habrá alguien que desprecie las bendiciones de Dios hoy? Le pregunto. ¿Habrá que haya alguien que haya cambiado los tesoros de Dios por un plato de vanidades que a las 5 horas le vuelve a dar hambre y no satisface? ¿Por qué será que a veces hacemos cosas así, que cambiamos las cosas de Dios por nada? ¿Por qué? Nuestra carne. Satanás está. Sí, a veces somos así, pero en Dios hay perdón y hay restauración. Amén. Siguiente ejemplo, José sobre sus hermanos. Sí. En Génesis 49, usted conoce los 12 patriarcas, el mayor en edad, el primero que nació fue Rubén. Pero al caer en pecado con Bilha, Israel no le da la mayor de las bendiciones a él, sino que, aunque Ismael era el primero que le había nacido a Abraham, pero no va la bendición ahí de Agar, la sierva. Pero el primer hijo el primer hijo de Jacob no recibe la primogenitura. ¿Por qué? Aún pone a Judá, lo pone por encima de él, y hasta le da la promesa mesiánica cuando se está despidiendo con José, se la da a él. Sin embargo, el derecho de primogenitura no fue ni para Rubén ni para Judá, sino lo que dice primero de Crónicas 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. No fue contado por el primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Indiscutiblemente. Gracias a Dios. En los hijos de José, Efraín era el menor y Manasés era el mayor, pero Jacob bendice primero a Efraín. Invierte sus manos. Así es, en el caso de David, él no es el primogénito, él es el menor de todos sus hermanos, e inclusive se le da la bendición de ser rey a él. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Conclusión. Son dos cosas diferentes. El primogénito en cuanto a ser hijo, pero otra el derecho de primogenitura. Eso es muy diferente. Sí. Es una bendición que no siempre era para el primer hijo. Sí. Hoy, en la gracia no se estableció esto de la primogenitura, pero le preguntamos, ¿tiene usted hijos? ¿O quiere tenerlos? ¿O está a meses de tenerlos, de ser padre o madre? La mejor herencia, la mejor dote, la riqueza imperecedera está en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Gracias a Dios. Amén. Esa es la bendición del Señor. Regresamos a Apocalipsis, gracias a Dios, porque se hace extenso, y creo que nos vamos a quedar en el versículo 6. Yo creo que sí, porque es muy profundo. Gracias a Dios. Por favor, versículo 6 y continúa. Amén, así es escrito. Y me siento como que estoy en la playa, pero el océano está delante. Así estamos en la orillita. Así es escrito. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. A Él, a Jesucristo. A nadie más. Nadie más merece la gloria sino el Señor Jesucristo y nadie más. Pero Jesucristo, por la fe que tenemos en Él, fíjese, aunque sea usted alguien que, como decimos aquí, no tiene ni en qué caerse muerto, qué elegante frase, ¿no? Pero el Señor lo ha hecho usted rey y sacerdote. Mire, qué bendición. En el Salmo 113, el salmista se maravilla de la gracia divina. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que se humilla a mirar en el fango, en el lodo, y rescata del estiércol al menesteroso, al limosnero, para aceptarlo con los príncipes de su pueblo? Jesús, por la sangre que derramó en la cruz, y al tener nosotros fe en Él, nos ha hecho reyes, sacerdotes, real sacerdocio, no sacerdocio falso y espurio,
que hay en todo el mundo, sino el real sacerdocio. Le estoy citando 1 de Pedro 2:9, donde así está escrito. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas, el pecado, las tinieblas del diablo, a su luz admirable. Ahora estamos en la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, y el que lo sigue ya no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Ahí mismo en Apocalipsis 5, 7 al 10, así está escrito. Y él vino, el Señor Jesucristo, lo está viendo Juan, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, que es Dios. Nadie podía abrir ese libro. Dice Juan que se puso a llorar porque no fue hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie que fuera digno de abrir el sello, romper esos sellos que tenía ese libro. Nadie, ni siquiera de mirarlo. Y ya había existido Mahoma, Buda, María, Abraham, Juan el Bautista. Nadie había sido tenido por digno, solo el Señor Jesucristo. Y por eso el ángel le dijo, no llores. El anciano le dice, no llores. Hay alguien que es digno y es el león de la tribu de Judá. Él es Jesucristo. Repito. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales son querubines, y los 24 ancianos, los santos de los 2000 años, se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Sus oraciones, hermano y hermana, están guardadas en una copa delante del Señor. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es precioso. El Señor Jesucristo nos ha hecho, no nos hará, nos ha hecho ya reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 20, en el versículo 4, así está escrito, cuando termina el milenio, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, el anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, el 666, y escuche, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria a Dios. A Él, solamente a Jesucristo, sea la gloria. Solo Él merece la gloria. Esto es algo que va a suceder, lo crea la gente o no. 1000 años se llama el milenio de paz, en que Satanás será atado en un abismo. 1000 años reinaremos con Cristo y de ahí nos iremos a la eternidad, donde Él será, como siempre, el único Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el pasaje que leíste de Apocalipsis 5, dice el versículo 6, nos ha redimido para Dios con su sangre. Con su sangre. Solo su sangre da perdón de pecados. Amén. Porque también hay una doctrina errada de que si uno se flagela, que si uno, para buscar pagar una penitencia así, entonces yo así, Dios me perdona. Y eso es muy delicado, le digo. Exacto. Porque ¿qué estamos diciendo si yo digo eso? Tu sacrificio, Jesús, No fue suficiente. tremendo. Tengo yo que sufrir entonces para que yo también me Claro. o me gane yo el perdón de pecados. Mi sangre pecadora lavándome mismo, pues no se puede. Imposible. No se puede. Le digo por favor para que usted se funde, confíe en lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene la palabra de Dios, léala por vida de su alma. Amén. Tenga mucho Es cuidado. destino eterno. Tenga mucho cuidado. Cada uno le va a dar cuentas a Dios personalmente de lo que ha hecho usted. No le crea a las personas ni nos crea a nosotros. Créale lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por favor, a sus ministros de su iglesia, a sus amados que tiene en alta estima. Sí, qué bueno, pero crean lo que dice la palabra del Señor, porque en ella está el fundamento, gracias a Dios. Vamos a ir estudiando Apocalipsis poco a poco, gracias a ¿Me Dios. deja decir? Sí, por favor. Una de las 7 frases que Jesús dijo en la cruz ya en agonía es, consumado es.
Ya no hay que hacer buenas obras, bautizarse, nada, nada, nada. Solo la sangre que Él derramó por nosotros nos da perdón de pecados. Gracias a Dios. Así es que nos hizo para el Señor reyes y sacerdotes. Mire, Gracias a Dios. increíble. Quizá para mucha gente nos pueden tratar como un don nadie, quizás sea Cero a la izquierda. así es. Pero si aceptamos a Jesucristo, para Él somos reyes y sacerdotes. Amén. Y su opinión es la más valiosa de Dios. Amén. ¿Qué opinión le importa a usted? ¿La de Dios o la de los hombres? Busca al Señor. Y gracias por Gracias por este invitarme. esfuerzo. Vamos a estar estudiando Apocalipsis poco a poco y con la ayuda del Señor. En cualquier pregunta, muchos símbolos van a salir y vamos a irlos describiendo poco a poco. Y gracias a Dios, como encaja, gracias a Dios, los textos. Gracias a Dios. Que el Señor lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Padre bueno, tu palabra dice que no nos vas a dar ninguna carga que no podamos soportar, sino que con ella darás también la salida para que podamos permanecer de pie. Y Padre, la gente dice, y hay júbilo, hay esperanza, porque dicen que ya se inventó una vacuna contra el COVID-19. Y yo pensaba, Señor, si la gente tenía un poco de temor ante ti, no dirán ahora, bueno, ya para qué vamos a ir a Cristo si ya está la vacuna. No permitas que nadie se burle, Señor. Sí esperamos la vacuna,
Aunque tú no necesitas la vacuna, tú nos has guardado y aquí estamos de pie por tu misericordia y tu gracia, tu poder. Pero te rogamos por tanta gente que todavía no te conoce y que está poniendo la esperanza en los hombres y en los recursos humanos y no en ti. Fuera de ti está la muerte, solo contigo está la vida. Y como dice David, Señor, contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Ayúdanos a esperar en ti, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos orando por las personas que están delicadas de salud. Estamos orando por los doctores, que el Señor los bendiga. Estamos orando por nuestro gobierno, que el Señor le dé sabiduría en las inversiones y decisiones que tiene que tomar, que el Señor los bendiga. Y Ágape por lo pronto sigue con las puertas cerradas. Aquí en Coatzacoalcos, al menos hasta esos días, nuestras autoridades dicen que las sigamos cerradas y nos sometemos a autoridades. No, Así lo dice Dios. Sí. punto. Así de sencillo. Sí, sí. Así es, someter a las autoridades, orar por ellos. Amén. Así es. Amén. Seguimos la ordenanza de nuestro gobierno. Amén. Gracias a Dios. No tenemos ningún problema. Estamos agradecidos porque nos acompaña de nuevo, gracias a Dios. Muchísimo. Estamos transmitiendo en vivo los domingos, el primer día de la semana, a las 6 de la tarde, la predicación, gracias a Dios, a las 6 de la tarde. También, gracias a Dios, los miércoles, como ahorita estamos en el Rescate del Alma. Los jueves también a las 7 de la tarde, gracias a Dios, estamos transmitiendo cultos, gracias a Dios. Gracias a Dios, vamos a esta semana a continuar con los temas de Moisés, si Dios quiere. Y los sábados. Gracias a Dios, en el periódico Hijo, Aguas de Reposo, en el Diario del Istmo, y también los sábados en Exa FM 101.7 a las 7 de la mañana, al abrigo del Altísimo. Así es, gracias a Dios. Estamos agradecidos con ustedes por estar con nosotros. Alabado sea el Señor. Dios lo bendiga, hermano José Luis. Lo bendiga a usted y su familia. Le dé siempre sabiduría y los guarde de contagios, de trabajo, hermano. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento, por la forma en la cual nos acompañan. Hay algunos hermanos y hermanas que nos acompañan siempre. Nos vamos a tener que darles un regalo, no sé, algo así. Gracias a Dios. Una deuda muy grande. Gracias, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanas. Un gran aliento. Gracias a Dios por sus palabras de aliento. Dios bendiga nuestro canal Imagen y Política. Amén. Y queremos terminar con un texto. Sí, amén. Gracias, hijo. Es un texto especial. Al final, quizás se pueda poner un himno especial, más de 100 años, que le va a edificar. Este texto dice así: tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Gloria a Dios. Dios tiene poder. Hace 2000 años en el mar de Galilea se levantó una tormenta y hay una lanchita, parecía que iban a naufragar, pero ahí va Jesús con sus apóstoles. Y dice la Escritura que, bueno, Lucas lleno del Espíritu Santo lo dice, Mateo, Marcos, que cuando el Señor reprende a la tormenta, fíjese, le habló a la tormenta, a los rayos, al oleaje, dice que todo fue una gran bonanza. La tormenta desapareció. Y todos se sorprendieron y se espantaron. ¿Quién es este hombre que hasta el mar y las olas le obedecen? Es Jesucristo, ovejita, confía en Él. Yo sé que a tu alrededor ruge la tormenta, sientes el oleaje y sientes que tu lanchita se va a ir al fondo. No, porque ahí va tu capitán, Jesucristo. Él tiene poder para poder paz. Cuando se levantan las olas, tú las sosiegas. Porque Él tiene dominio sobre la bravura de la mar. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén, amén por siempre. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela por fe, así como usted está, entréguele su corazón, así como está. Amén. Que el Señor Jesucristo hay perdón y vida eterna. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Puedes dormir.
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?